Bienvenidos a Telenit Entrevista, este espacio en el que analizamos la actualidad de nuestro municipio con los portavoces políticos. Hoy es el turno de la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil. Gracias por acompañarnos en Teleelch. Gracias a ustedes por invitarnos. También socia de gobierno en estos últimos casi 7 meses ya. Sí. ¿Qué balance hace de este periodo? Bueno, muy fructífero. Bueno, el gobierno comenzó siendo un gobierno de diálogo, de encuentro, de ponernos de acuerdo, basado en el respeto, en las diferencias, pero también en los puntos que podemos tener en común. Y como comenzó así, entre dos personas que se respetan, al final es fructífero porque pudimos trabajar. Desde el gobierno de coalición que tenemos 3 concejalías, el Grupo Municipal de Vox, en las que nos dieron libertad de acción y medios. Entonces nosotros pudimos desarrollar las ideas que ya teníamos, que habíamos elaborado durante los 4 años que fuimos oposición, para poder ponerlas en hechos. Y así lo estamos desarrollando. Por supuesto que no tenemos que ser conformistas, ¿no? Pero sí que podemos decir algo que uno hasta que ejerce la política de gobierno no lo puede afirmar, que la política sirve para mejorar la vida de las personas, porque se pueden hacer cosas. Hay mucho escepticismo acerca de la clase política y de la utilidad de la política para la vida de las personas. A veces, de hecho, la política constituye un obstáculo para la vida de todos nosotros, de los ciudadanos. Sin embargo, si uno tiene claro que tiene que trabajar por el bien común, puede hacer cosas. Y en este caso estamos muy conformes porque podemos aplicar lo que nosotros hemos elaborado con esfuerzo durante 4 años. Pues le voy a preguntar por todas esas cosas. Me sorprende, ha dicho que en esta coalición le han aportado medios para poder desarrollar. Claro. ¿A qué se refiere con medios? Medios porque, vamos a ver... ¿Se refiere a asesores? Bueno, asesores, teníamos derecho a tener un asesor. Eso, Nadie le pregunta si tiene derecho o no, sino si... Ustedes que dijeron que no querían tener asesores, ¿tienen asesores ahora? Bueno, nosotros tenemos asesores. Lo que hemos renunciado al grupo político. En el Grupo Municipal de Vox no tenemos, que tenemos derecho a tenerlo, sin embargo, ahí decidimos no tener, aunque lo necesitamos realmente porque tenemos mucho trabajo, pero preferimos tener asesores en las concejalías por varios motivos. Pero dijeron que no querían tenerlos. Es cierto, pero lo he dicho muchas veces en algunas tertulias, y lo aclaro otra vez sin ningún problema, que cuando uno no gobierna a veces dice cosas porque es la intención, y cuando gobierna se da cuenta que hay mucho trabajo por hacer y pocas manos. De hecho, en el caso particular de mi concejalía, es una concejalía que tuve que crear de cero. Y las partes que ya estaban en funcionamiento, como infancia, familia no existía, y infancia y mayores tenían una desorganización tal y pocas acciones activas, eran como que iban por inercia, pero no había políticas activas y había muchísimo trabajo. Lo mismo le pasó a mis compañeros. Uno de ellos lleva 33 pedanías y Samuel Ruiz lleva promoción económica y formación para el empleo. Y son ¿Entiende usted que haya votantes o simplemente ciudadanos que, indiferentemente de quién hayan votado, que no se fíen ahora de la palabra de los políticos que en campaña dicen una cosa y que luego cuando gobiernan se ven obligados a actuar de otra? No, porque... ¿Qué le diría a esa gente que no se fía ahora de usted? No he encontrado en la calle ni en mis votantes ninguno que no se fíe de mí. ¿Sabe por qué? Pero le pregunto abiertamente, ¿qué le contestaría a esa gente que no se fía porque usted dijo que no iba a tener asesores y luego la realidad ha sido? Porque he aprendido que al ejercer la política se necesita ayuda. Y todavía, al no estar constituida una concejalía y la otra estar casi desmantelada, por ejemplo, pedanías que estaba absolutamente desmantelada, hubo necesidad de pedir ayuda. Pero nuestros votantes saben que gracias a Vox hemos cumplido con todos los principios que le importan a nuestros votantes. Los votantes no le importa si yo tengo un asesor o no. ¿Pero usted trabaja por sus votantes o por todos los ilicitanos? Por todos, pero no traicionando a los que me votaron. O sea, usted dice, esos que no confían ahora. Yo, en la campaña electoral, nuestro grupo municipal en la campaña electoral hizo determinadas promesas importantes, que íbamos a sacar el adoctrinamiento de los colegios,
que no iba a haber restricciones en la zona de bajas emisiones, ninguna restricción para que cualquier ciudadano pueda utilizar su vehículo cualquiera fuera, el más moderno como el más antiguo, los ricos y los pobres, todos por igual. También hemos incidido en la libertad lingüística que ahora vamos a tener en nuestro ayuntamiento. Por un lado, habiendo eliminado el requisito para la función pública del valenciano, es un mérito, pero ya no es un requisito que... ¿Fue una propuesta del grupo de Vox? ¿Fue un requisito del grupo de Vox? Eso está en el pacto electoral. ¿Pero lo pusieron ustedes en el pacto electoral? Sí, pero fue aceptado. Realmente el pacto electoral fue muy rápido. Ustedes saben, si recuerdan, que fue muy rápido. Sí, fue el primero de España. El primero de España, pero además que no nos sentamos muchas veces, que nos sentamos pocas veces, nosotros íbamos con los deberes hechos y nosotros dijimos, estos son nuestros principios, nuestros... y no hablamos de líneas rojas, sino de lo que queríamos hablar. Y el Partido Popular lo aceptó como razonable. Entonces, lo firmamos en Valverde y lo estamos cumpliendo. Entonces, mis votantes, y las personas que no son mis votantes, pero adhieren a los puntos que nosotros estamos cumpliendo, nos dicen todos los días que hemos cumplido. Y hemos cumplido en muy pocos meses muchas cosas. Usted, cuando hemos hablado del tema de los asesores, ha hablado con Pablo Ruz del gran número de asesores que tiene en general la Administración, que tiene en general el Ayuntamiento, este Gobierno. Bueno, vamos a ver, nosotros en ese sentido llegamos a un acuerdo. No le hablo de los suyos, le hablo en general de este Gobierno. Sí que hablamos, pero así como usted entenderá que como yo, como portavoz, pero también mis compañeros, entre los tres, coincidimos que teníamos mucho trabajo por hacer, que queríamos hacerlo rápido y bien y necesitamos, y como teníamos posibilidad de tenerlos, gente que nos ayude, que sepa de los temas, entonces lo que hicimos, si lo hicimos nosotros, yo no le voy a pedir explicaciones al señor Ruz de por qué lo hizo él, supongo por las mismas razones, pero sí llegamos a un acuerdo con él. Llegamos a un acuerdo con él que no le íbamos a bajar el sueldo a todos los asesores. Es decir, ¿se han bajado el sueldo porque usted se lo ha pedido a Ruz? Porque lo hablamos y el alcalde se lo bajó porque quiso, para dar ejemplo. O sea, debo decir... ¿Por qué no se lo ha bajado usted? Porque yo ya cobro el 25% menos. No le pregunto por cuánto cobra por ejercer otra profesión, sino del dinero público por dar ejemplo. Yo cobro 25% menos como concejal. Sí, sí, lo sé. Pero teniendo el derecho de cobrar el 100%. Pero si era una cuestión de dar ejemplo, ¿por qué no todos los concejales de gobierno se han bajado el sueldo? Ah, eso no lo sé. Le pregunto por su grupo, ¿por qué los tres concejales de Vox no se han bajado el sueldo, si era cuestión de dar ejemplo? Bueno, el alcalde quiso, como líder del gobierno, como el que preside el gobierno, dar su ejemplo. Yo pedí por los asesores, debo decir... ¿Y por qué lo pidió? Porque me parecía que a pesar de que yo no cuestiono ningún asesor que tenga el PP, porque no le voy a poner a otro concejal límites de que si yo tengo un asesor, ¿por qué no puede tener él? O sea, y la cantidad serán los que necesitan para trabajar, quiero creer. ¿Qué opina el partido a nivel nacional sobre que en Elche el gobierno local tenga ese número de asesores? Como ve, el Partido Nacional está muy orgulloso de nosotros porque dice que estamos trabajando excelentemente bien, muy rápido y que hemos cumplido con la mayor cantidad de puntos del pacto electoral en muy poco tiempo. Están súper orgullosos de nosotros. Nosotros estamos muy contentos porque nos los decía un diputado nacional este fin de semana que tuvimos una reunión con jóvenes, nos decía, en Madrid están encantados con Elche. Hablemos de más temas, porque llevamos más de la mitad de la entrevista, y hay un tema con el que usted personalmente ha sido especialmente beligerante en las últimas semanas, como es la cruz en el Paseo de Germanías. ¿Por qué debe mantenerse la cruz? Bueno, la cruz, vamos a ver, la cruz es un símbolo del cristianismo. Esta cruz en particular, y yo que estoy hace 24 años ahora en España, yo la he conocido siempre, porque he trabajado por esa zona, como una cruz. ¿Con qué nombre la ha conocido? ¿Con qué nombre la ha conocido?
Yo la cruz del Paseo de las Germanías, porque lo llamaban así los vecinos, mis pacientes la llamaban la cruz del Paseo de las Germanías. Nunca hubo en esa cruz un acto político. En los 24 años que yo estoy, y me decían los vecinos que tampoco los había habido en los últimos 40 años, o sea, durante el periodo democrático. Nunca. Y además que se democratizó y que los diferentes alcaldes de diferentes signos políticos que hubo, casi todos socialistas, nunca vieron en la cruz ningún símbolo del pasado. De hecho, las generaciones que hoy piden que se derribe una cruz vivieron en democracia toda su vida. Las generaciones que hoy piden, y es una ofensa, le digo sinceramente, yo ya no lo digo como concejal de Vox, como cristiana, que quieran tirar una cruz cristiana. Nos duele a los cristianos eso, porque la cruz significó siempre para cada uno de nosotros, independientemente de quién la ponga. ¿Por qué cree que no se ha pronunciado la Iglesia en Elche sobre esa cruz? Bueno, vamos a ver, la Iglesia en Elche, bueno, el obispo sí que se ha pronunciado en algún texto, pero la Iglesia... Porque no ha habido ningún acto político, pero tampoco ningún acto religioso en esa cruz en estos últimos años. Es cierto, bueno, nosotros veo que la Iglesia, todos formamos parte de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, y los laicos también, y los laicos, todos los 13 rezamos el rosario. Ese es un acto religioso que permite la Iglesia, por supuesto, porque si no nos hubiera dicho, no recen el rosario ahí, y nosotros todos los 13 rezamos el rosario al pie de la cruz, y lo hacemos por las necesidades de los 5 continentes, por los enfermos, por la permanencia de la cruz, por los niños no nacidos, por las madres, por los pobres. Pero entonces, quien está significando la cruz en este caso son ustedes con ese acto. Religioso. Con ese acto religioso. O sea, lo que la significamos como un símbolo religioso. ¿Y usted porque no le comparte, pedimos a la Virgen de Fátima, el 13 es el Día de la Virgen de Fátima, y usted no comparte, que nos proteja? Porque quien habla de vestigios franquistas es porque está la cruz incluida en un catálogo al cual pidió el ayuntamiento, no un partido concreto, ni una coalición de partidos, sino el ayuntamiento como institución pidió que se incluyese ese monumento en una lista de vestigios no seamos franquistas. ingenuos, el ayuntamiento no es una entelequia. Pero el ayuntamiento lo pidió, por tanto... El ayuntamiento de izquierda radical, Nosotros estamos emprendiendo otras iniciativas ¿Por qué que no han pedido protejan primero todo el que entorno? se quite ese punto de esa lista de vestigios franquistas? Bueno, el patrimonio está trabajando al respecto. O sea, indicios en la cruz no hay ninguno, Están en una lista, pero miren, en España se tiraron muchas cruces y están usando un régimen político que hace muchísimos años ya no existe como excusa. La cruz es el símbolo de España, es el símbolo fundacional de España. España no es el se símbolo de concibe... España, pero en la Constitución dice que somos un Estado aconfesional. Sí, somos aconfesional. Eso no tiene nada que ver, pero no somos un Estado laico, que es diferente. Aconfesional quiere decir que desde el poder político no se impone ninguna religión, perfecto, y que puede ejercer si no se la impone política... ninguna religión desde la política, ¿por qué el gobierno quiere mantener una cruz? ¿Y por qué mantenemos a la Mare de Déu como nuestra patrona? Es que nuestra tradición... Si quiere le pregunto por eso. No, y yo le pregunto eso, le estoy contestando eso. España... Si quiere le pregunto por qué la patrona tiene que ser alcaldesa perpetua, pero hablamos concretamente de la cruz en el Paseo de Germanías. No, pero es que es lo mismo. La tradición española, en todos los rincones de España, no solo en Elche, es fundacionalmente católico, independientemente que el Estado sea laico, pero nuestras tradiciones, nuestro sentir, nuestro vivir es de cristianos, aun practiquemos o no, creamos o no, porque nuestra patrona es la Mare de Déu y la cruz significa Cristo. El debate político de las últimas semanas no ha girado en torno a la religión ni al significado religioso de esa cruz, sino al significado político. Y en ese sentido me gustaría preguntarle... Yo solamente lo enfoco en el significado religioso. Cuando a mí me quieren incluir en una cruz en la política, no lo acepto. Pero no lo acepto personalmente, porque una cruz ¿Qué es lo que no nunca es acepta? política. ¿Que se mezcle religión y política? Que se le dé un significado, algo religioso, un significado político. Porque eso es mezclar el agua y el aceite y no tienen nada que ver. La cruz es
el lugar donde Cristo murió por los pecados de todos, perdonando. Pero y insisto, nada más. en las últimas semanas el debate Claro, ha estado centrado la en lo ultraizquierda, político. La ultraizquierda, ¿A usted le parece de ultraizquierda un cargo institucional como es el defensor del pueblo? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que Pedro Sánchez ha invadido un mandatario que nosotros consideramos absolutamente ilegítimo e ilegal. ¿Por qué? Con una ley de amnistía quitó la legitimidad constitucional de nuestra democracia, lamentablemente, la igualdad entre los españoles y pone en peligro la unidad de España. Pero no le pregunto por la unidad de España ni por la amnistía, le pregunto por el defensor del pueblo. Ese mismo señor eligió como defensor del pueblo, y permíteme terminar porque voy a completar con los dos partidos responsables, a un señor que cuando era rector de la universidad, decano o rector, permitía que se violen las capillas católicas mujeres desnudas en la consagración, que para nosotros es blasfemo, con el grito arderéis como en el 36. Luego fue candidato, ministro y candidato del PSOE, o sea, y además que tiene un antecedente. Él era un ex fraile que se fue muy mal de la Iglesia, odiando a la Iglesia, o sea que es combativo contra la Iglesia católica. La responsabilidad no es del PSOE, que muestra su cara como es. La responsabilidad es de quien votó con el PSOE para quedar siempre bien, para ser complaciente, para perdonarse los pecados, que en este caso fue el Partido Popular. Entonces tenemos un defensor del pueblo que no es absolutamente neutral. Mire, yo voy a poner ahora el defensor del mayor. Y el defensor del mayor que vamos a poner en nuestra concejalía para que defienda a los mayores, tiene que ser absolutamente neutral. ¿Quién lo elegirá? Lo elegirán en el Consejo del Mayor. ¿Y qué funciones tendrá? Muy ejecutivas, ¿eh? El defensor del mayor atiende todas las necesidades de las personas mayores, desde cuestiones tan graves como denuncias de maltrato, de abandono, estafas, necesidades de alimentación, intercede entre los mayores y la administración y las administraciones y también la justicia. Tiene una función muy importante y por primera vez nuestros mayores van a estar, una población muy vulnerable por las razones del paso del tiempo, van a estar protegidos y va a ser una figura neutral que va a estar ahí y me va a decir a mí, concejal de mayores, si no lo estoy haciendo bien y reclamándome, como casos que vivimos en la otra legislatura en Altavix, en la residencia Altavix. Va a estar aquí en Elche una persona neutral que no va a ser de mi partido. Yo no pretendo ni que sea de mi partido, el Partido Popular, va a ser una persona neutra que después se elijan los mayores, capacitada por cierto, tiene que tener capacitación de leyes y demás porque tiene que intervenir en cosas muy serias, pero cuando uno pone por razones políticas y unos por contentar al otro y por hacerse perdonar un defensor del pueblo de las características de Gabilondo, que de neutralidad no tiene nada, bueno, las consecuencias son estas. Ahora bien, que sepan, y ya lo dijo también el señor alcalde y lo vuelvo a repetir yo, no escucharemos a Gabilondo y no tiraremos la cruz. Con lo cual desoirán su informe. Efectivamente. A sabiendas que va a ir al Congreso de los Diputados dentro del informe del defensor del pueblo. ¿Y le teme, si no al señor Gabilondo, a Europa, a la Comisión Europea, que también ha llegado este asunto? No, a Europa no le temo porque creo que sería ir contra la libertad religiosa y mire que Europa ha hecho muchos desmanes, especialmente ahora con los agricultores y demás, y muchas otras cosas más, pero creo que no llegará tanto y no nos coartará la libertad religiosa a los católicos tirándonos una cruz obligadamente. Mire, hay muchas cruces que se han derribado porque no hubo tanta lucha como aquí, porque, ojo, esto tiene 4 años de resistencia de la plataforma de la cruz, ¿no? Que luchamos para que la cruz no se derribe. Mucha oración, mucha acción, eso es lo que hemos hecho pacíficamente siempre, pero luchando en defensa de este símbolo cristiano. Y entonces no creo que Europa se vuelva contra la libertad religiosa. Y si es así, ya veremos. Bueno, la cruz
no se quitará de donde está. Ya veremos a qué se refiere. No, quiero decir que yo tengo mi compromiso y es compromiso de todo el gobierno porque en eso vamos a una con el Partido Popular, que mientras nosotros seamos gobierno, esa cruz permanecerá donde está y esperemos que permanezca siempre porque no ofende a nadie y es consuelo para muchos. Nos quedamos prácticamente sin tiempo en esta entrevista. Haremos de forma periódica más Muy encuentros bien. para hablar de gestión y Sí, preguntarle por esa hay figura. muchas cosas de gestión bonitas para decir y novedosas, ¿sabes? Por eso haremos hincapié en próximos programas. Muy bien. Saben que cada semana invitamos a un portavoz distinto y lo que haremos será continuar con esta rueda para ir a preguntar por la actualidad municipal. Aurora Rodil, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a ustedes, recordarles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es.